Muy buenas tardes, les habla Carlos Eduardo Delgado, estudiante de la carrera de Tecnología Médica en Fisioterapia y Rehabilitación. En este video se les enseñará lo que vendría a ser la evaluación de tonos musculares, ¿no? Dentro de los tonos musculares encontramos los tonos pasivos y activos y vamos a empezar con los tonos pasivos, ¿no? El primer ángulo sería el ángulo de aductores, eh, con nuestro bebé en posición supina, los pulgares en la cara interna de las piernitas, ¿no? Los cuatro dedos en la parte lateral y luego se realizará una aducción. El ángulo que se va a evaluar acá será la cara interna que está aquí, en esta parte, ¿no? Los grados en ángulos los ángulos de aductores sería que el primer trimestre es de 40 a 80, en el segundo trimestre de 70 a 110, el tercer trimestre de 100 a 140 y el cuarto trimestre de 130 a 150. Ok, el siguiente ángulo es el ángulo popliteo, ¿no? También tenemos que tener nuestro bebé en posición supina. Los cuatro dedos esta vez irán sobre las rodillas y el dedo pulgar va a ir detrás, ¿no? Aquí se realiza una flexión de cadera con una ligera abducción y con los propios pulgares pues una extensión. El ángulo que se va a medir será la que se encuentra detrás de la rodilla, ¿no? Por donde pusimos el pulgar. Y los grados en este primer trimestre serían de 80 a 100 grados, el segundo trimestre de 90 a 120, el tercer trimestre de 110 a 160 y el cuarto trimestre pues de 150 a 170. Ángulo talón-oreja. El bebé va a estar en una posición supina con los miembros inferiores en extensión. La posición de la mano de la persona a evaluar va a ser 4 dedos en la cara anterior de la rodilla y el dedo pulgar en el hueco popliteo cara posterior. Se llega a hacer el movimiento de una flexión de cadera con una extensión de rodilla en dirección a la oreja. El ángulo a medir es el ángulo de recorrido. Se llega a dividir en trimestres. En el primer trimestre se dice que el bebé llega de 80 a 100 grados. En el segundo trimestre está de 90 a 130 grados. En el tercer trimestre de 120 a 150 grados. Y del cuarto trimestre está de 140 a 170 grados. Tiene la finalidad de evaluar la simetría y también se dice de que el bebé nunca llega a elevar la cadera está fija en la mesa. En la dorsiflexión del pie, el bebé va a estar en una posición supina con los miembros inferiores en extensión. La persona que le va a evaluar su posición de la mano va a ser 4 dedos en la cara anterior de la rodilla y el dedo pulgar en el hueco popliteo cara posterior. El movimiento va a ser una dorsiflexión de pie que está conformado por el dorso del pie del bebé con la cara anterior de la pierna. Se utiliza el dedo pulgar haciendo una flexión y se dice que en ese movimiento en los 4 trimestres va a estar entre 60 y 70 grados. La maniobra de la bufanda se realiza en tono activo. Vamos a considerar la línea media y el codo del niño. Agarramos el codo del niño y lo llevamos hacia la contralateral del hombro. En el primer trimestre, el codo no pasa la línea media. En el segundo trimestre, el codo pasa poco sobre la línea media. Y en el tercer trimestre, el codo ya pasa la línea media. Y en el cuarto trimestre, el codo sobrepasa la línea media. Tenemos la siguiente maniobra, que es la flexión de muñeca.
el niño está en supino, cogemos lo que es su muñeca y con los dedos pulgares cogemos y hacemos una flexión de muñeca, pero no tiene que llegar al antebrazo. Nos va a acompañar el conejo Bono. Para esto colocamos en posición supina. En el balanceo de manos y pies lo que hacemos es coger al bebé de los brazos y hacer un leve movimiento de arriba abajo como en forma de sacudón para ver la simetría de ambos miembros superiores. De la misma manera hacemos en los pies, cogemos por el tobillo y hacemos los movimientos para ver también la simetría de Pasamos a la siguiente, que es la maniobra de rotación de lateral de cabeza. Maniobra de rotación lateral de cabeza. Cogemos al niño, lo lateralizamos, posición supina, nosotros al costado de él. Para ello cogemos con la mano izquierda en este caso y la otra mano en el mentón. Lo que vamos a hacer es un leve movimiento, un giro al lado derecho, giro al lado izquierdo. Lo que vamos a buscar es la resistencia de los músculos extensores laterales. Por ejemplo, si giramos al lado derecho, lo que vamos a ver es la parte lateral izquierda. Y la siguiente maniobra es la flexión repetida de cabeza. Para ello también el bebé va a estar en posición supina, lateral. Cogemos de la cabeza, de la nuca, y la otra mano en el pecho. Lo que vamos a hacer es una leve elevación de cabeza. De 3 a 4 movimientos, lo que vamos a buscar es la resistencia extensora del cuello. Maniobra flexión ventral de tronco. Esta maniobra está en un tono pasivo. Vamos a poner al bebé en decúbito supino y con nuestras dos manos vamos a tomar las piernas flexionadas del bebé, porque recordemos que el niño pequeño siempre va a tener las piernitas flexionadas. Y vamos a hacer una flexión de tronco. Vamos a observar que se va a elevar la cadera, va a ser una elevación de cadera. Se va a separar la cadera de la base horizontal, pero las rodillas no deben tocar el mentón del bebé. Y la flexión pasiva de tronco es poco amplia. Maniobra extensión de tronco. Vamos a tomar al bebé y lo vamos a llevar a decúbito lateral. Vamos a poner una mano en la columna lumbar y la otra mano en los pies del bebé. Y vamos a hacer una extensión de tronco. La extensión de tronco es limitada. Y vamos a ver que en la columna lumbar no se forma alguna curvatura. Las maniobras en tono activo. La maniobra llevarlo ascendente. El bebé va a estar en decúbito supino y lo vamos a llevar ascendente. Vamos a tomar los hombros del bebé y lo vamos a llevar ascendente. Como está en un tono activo, vamos a obtener respuestas. En el primero, segundo y tercer mes, la cabeza va a caer, también llamada cabeza en gota. En el cuarto mes, la cabeza va a acompañar el movimiento. Y en el quinto mes, la cabeza va a ir antes que el movimiento, antes que el tronco. Y acá vamos a evaluar los músculos flexores del cuello, de la parte anterior. Maniobras del tono activo, en donde vamos a verificar las siguientes maniobras, ¿no? Los siguientes actos, donde vamos a realizar la posición descendente del bebé. Para ello vamos a generarlo en una posición de supino. Vamos a coger con los dedos, los 4 dedos, la zona escapular de ambos hombros del bebé y con el pulgar vamos a fijar la zona anterior y de esta manera lo vamos a llevar en una posición, en un movimiento póstero anterior ascendente. Durante el primer trimestre, al generar este movimiento,
de la posición descendente, durante el primer trimestre el tórax va a llegar a la posición sedente antes que la cabeza. Aquí vamos a evaluar lo que son los flexores del cuello. A partir del cuarto mes vamos a generar el movimiento, pero la cabeza ya va a acompañar al tórax y va a llegar a la misma vez. Y después del quinto mes, el cuello, la cabeza va a llegar a la posición descendente antes que el tórax. Y lo que es la maniobra de la inversa es, como su propio nombre lo dice, de manera contraria. De posición sedente, vamos a sujetar de la misma manera al bebé y vamos a llevarlo a una posición de supino, donde vamos a evaluar los extensores de cuello. A partir del primer trimestre, el cuello, la cabecita, va a llegar primero a la posición supina, después el tórax. En el cuarto mes, ambos, tanto cabeza como tórax, van a llegar a la posición de supina. Y luego de la posición del quinto mes, va a llegar primero el tórax y luego va a llegar la cabeza. Esa es la maniobra de la inversa. La maniobra de la tracción. Esta maniobra suele usarse cuando el paciente, el bebé, está en una posición de supino. Vamos con nuestros dedos a tocar la palma del bebé. Por efecto del reflejo de la prensión, va a sujetar nuestros dedos. Nosotros tenemos que realizar una tracción para poder llevarlo ascendente. Vamos a evaluar los extensores de la cabeza, en este caso. Y vamos a observar de que durante el primer trimestre, primero va a llegar el tórax y luego la cabeza a la posición descendente. Vamos a hacer a partir del cuarto mes el movimiento de la tracción y que van a ir de manera coordinada hacia ascendente. Y a partir del quinto mes vamos a generar el movimiento de la tracción, pero en este caso el niño va a adelantar el cuello y luego va a llegar el tórax. ¿Sí? Eso sería nuestras maniobras en tono pasivo y activo.